terminar de ver hoy. Lo que sería el estudio esquemático de la gráfica de una función. ¿Qué es el estudio esquemático de la gráfica de la función? Bueno, en principio son dos cosas. Una es estudiar la función en base a estos... Sí, acá hay que sacar una. Bueno, esta la tachamos. En base a estos ítems y de acuerdo al resultado de estos ítems, cuando estudiamos la función, vamos a hacer lo que se llama un croquis o un parecido a lo que sería la gráfica de la función. ¿Por qué digo croquis o un parecido de la gráfica? Porque estos ítems, en definitiva son, bueno, 4 ítems en forma general, ¿no? Pero son más ítems. Lo que nos da es una idea de cómo va a ser la gráfica, pero no casualmente lo que es la gráfica, porque a estos ítems, para saber bien específicamente cómo es la gráfica de una función, hay que agregarle un par de ítems más. Entonces, es aproximadamente la forma que tiene un parecido, o vamos a hacer lo que se llama un croquis. ¿Está? Bien, ¿y qué es lo que tenemos que hacer para estudiar esta función y poder dibujar un esquema o un croquis o un parecido de la gráfica? Tenemos que analizar. Este ítem B que yo taché, estuve viendo que en años anteriores, cuando teníamos como el texto base obligatorio, era el libro de cálculo, la tenían en cuenta. Pero viendo y leyendo el apunte de Fabiana, Fabiana no tiene en cuenta la simetría. Así que no hay mucha diferencia entre tenerla y tenerla, pero bueno, hay otro concepto más que es el de función, cuando una función es simétrica respecto del origen y cuando una función es simétrica respecto de el centro 0, el eje de ordenadas, el eje Y, y la clasificación que hay que tener en cuenta para eso es cuando una función se define como función par y cuando una función se define como función impar. Pero como no habla de función impar, función par, simetría respecto del centro de coordenadas o del eje de ordenadas, el eje Y, no lo vamos a considerar. En el apunte que ustedes tienen como material complementario, el capítulo 6 del texto base, obligatorio que era en esa época, ahora no, es material complementario, lo considera. Pero también tienen ejercicios ahí, ejemplos que les puede servir. Bueno, resumiendo, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? En el estudio, porque esto tiene dos partes. Una es el estudio de la función, todo lo analítico, todo lo algebraico. Y después viene lo más difícil, interpretar esos resultados de lo algebraico y llevarlo a lo que es el croquis, a lo parecido, a la gráfica de la función. Entonces, dentro del analítico, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? El dominio, los puntos de discontinuidad, los ceros o raíces, los intervalos de positividad y negatividad de la función. Y además, una vez que tenemos definido el dominio, que recuerden que les dije que empiecen a definirlo en forma de intervalo, lo que hay que calcular casualmente son los límites en los extremos del dominio. Y por supuesto su posterior relación, de acuerdo a los resultados de estudiar el límite en los extremos del dominio de definición, su relación con las asíntotas. ¿Está? Dominio, puntos de discontinuidad, ceros, intervalos de positividad y negatividad, cálculo del límite en los extremos del dominio de definición y su relación con las asíntotas. Todo esto dicho de una manera, vamos a hacerlo más fácil y pongamos un ejemplo. ¿Está? Ejemplo. ¿Dónde está este ejemplo? Está dentro de la actividad semanal que ustedes tienen.
de los ejercicios semanales. Trazar esquemáticamente la gráfica de la función f de x igual x cubo sobre x cuadrado menos 1. Lo primero que teníamos que calcular era el dominio. Muy bien. Para poder calcular el dominio, ¿qué es lo que tenemos que averiguar? Es una función racional, por lo tanto, x cuadrado menos 1 tiene que ser distinto de 0. ¿Cuáles son los números que x al cuadrado menos 1 hacen esto a 0? Son, si x es igual a 1, 1 elevado al cuadrado 1, menos 1, 0, por lo tanto lo descarto. Ahí tengo un punto de discontinuidad. Y si pongo menos 1, x igual a menos 1 al cuadrado menos 1 también me da 0. Entonces también lo descarto. Por lo tanto, el dominio son todos los reales menos el 1 y el menos 1, o bien en forma de intervalo, que es lo que me interesa. Sería el intervalo menos infinito menos 1 abierto en menos 1, el intervalo menos 1, 1 abierto en menos 1 y en 1, y el intervalo 1 infinito abierto en 1. Muy bien. Segundo, puntos singulares, o puntos de discontinuidad, como quieran llamarlo. Yo lo llamo punto singular porque en definitiva, discúlpenme, pero es una costumbre que tengo de hace 20 años de llamarlo siempre puntos singulares. Puntos singulares o de discontinuidad. Es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son? Casualmente, donde la función no es continua. ¿Dónde no es continua? En el 1 y el menos 1. Luego, ¿qué tenemos que calcular? La intersección con los ejes, es decir, los ceros o raíces. ¿Cómo hago esto? Bueno, este simbolito de una U invertida significa intersección. Intersección de la función con el eje X. Intersección de la función con el eje X. Este punto. ¿Está? ¿Cómo hago para eso? Bueno, la condición es que el valor de la función sea 0. Es decir, la función la igualo a 0. Y resuelvo la ecuación. Acá me quedo una ecuación. Analizo propiedades de esta ecuación. Función racional igualada a 0. Es equivalente al numerador igual a 0. Propiedad, elementos. A sobre B es igual a 0 si y solo A es igual a 0 para todo B distinto de 0. ¿Está? Me queda que el numerador es igual a 0, por lo tanto, ¿qué número elevado al cubo me va a dar 0? Sí, no me da ni más ni menos que x igual a 0. Entonces, tengo un punto de intersección donde en el 0, 0. X me da 0, por lo tanto, con x igual a 0, la función me da 0. Voy a averiguar la intersección con el eje Y. Para hacer la intersección con el eje Y, ahora hago x igual a 0. ¿Está? Es decir, calculo f de 0. Entonces, digo f de 0, me da 0 al cubo, dividido 0 al cuadrado menos 1, me queda 0 al cubo 0. 0 al cuadrado menos 1 me queda menos 1, 0 sobre menos 1, menos 1. Por lo tanto, el punto, en este caso coincide. La intersección con el eje X es el 0, 0. Y la intersección con el eje Y también es el 0, 0. ¿Dio casualidad? Dio casualidad. ¿Podría haber ocurrido que de una cosa y otra? Sí. Podría haber dado intersección con el eje X acá, intersección con el eje Y acá. Y son dos puntos de intersección. Después hay que analizar cómo hace la función, si hace así o lo que fuera. ¿Está? Las condiciones para estudiar las intersecciones son esas. Intersección con el eje X, f de x igual a 0. Intersección con el eje Y, hay que calcular f de 0. En este caso coincidió que nos dio el mismo punto. Muy bien. Otro ítem a tener en cuenta. El signo de la función. El signo de la función, lo calculé acá, ahora les voy a explicar cómo lo hice. Me dice que de menos infinito a menos 1 la función es menor que 0. ¿Qué quiere decir que la función es menor que 0?
yo tengo una función cualquiera, acá tengo el eje Y, acá tengo el eje X, la función hace así. Todo lo que esté por encima del eje X, se dice que f de X es positiva, o sea, mayor que 0. Y todo lo que está por debajo del eje X, hace que f de X sea negativa. ¿Está? Entonces, acá me dice que de menos infinito a menos 1 es negativa la función. ¿Cómo me di cuenta de eso? Bueno, ahora les voy a decir. Dibujo. Eje cartesiano. El menos 1 está acá. El 1 está acá. Menos 1, 1. ¿Cómo pude determinar yo que menos infinito a menos 1 es negativa? Hice una simple cuentita. Calculé f, por ejemplo, de menos 2. ¿Está? Porque recuerden ustedes, me estaba olvidando de marcar el puntito del centro. Vamos a marcarlo en rojo, no, en azul, que se marque. Ahí. Ahí yo tengo el punto de intersección, este. Entonces, ¿cuántos puntos tengo yo en mi gráfico? Tengo el menos 1, que no está pinchado. Lo dibujamos. No, este. Está pinchado. Ahí está pinchado. Y acá está pinchado. No están definidos. Y acá está, en el 0, 0. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué pasa de menos infinito a menos 1 acá? ¿Qué pasa de acá hasta acá? Tomé menos 2, hice menos 2 y me dio negativo. ¿Cómo me dio negativo? Y sí, porque lo puse acá. Puse menos 2 al cubo, menos 8. Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 1, 3. Menos 8 sobre 3, negativo. Quiere decir que en todo este intervalo, de menos 1, de menos infinito a menos 1 es negativo. ¿Cómo averigüé el signo del menos 1 al 0? Y bueno, hice lo mismo. Metí un valor intermedio. Hice, por ejemplo, f de menos 1/2. ¿Está? Entonces, ¿qué hice? Metí menos 1/2 acá, lo elevé al cubo. Metí menos 1/2 acá, lo elevé al cuadrado. Lo resté de 1, me dieron los dos negativos. Negativo dividido negativo, positivo. Quiere decir que de menos 1 a 0, de menos 1 a 0, esto quiere decir lo siguiente. Si es negativa, la gráfica va a estar por acá. Y si es positivo, la gráfica va a estar por acá. ¿Está? ¿Qué hice después? Lo mismo de 0 a dónde? De 0 a 1. Puse un medio positivo, lo elevé al cubo, un medio positivo, lo elevé al cuadrado, le resté 1. ¿Qué me quedó? Positivo dividido negativo, que me dio negativo. Quiere decir que U me queda acá. Y después, ¿qué hice? De 1 a más infinito. Hice f de 2, lo elevé al cubo, los 2 lo elevé al cuadrado, le resté 1, me quedó positivo dividido positivo, me quedó positivo, quiere decir que me dio todo por acá. De acá para allá, cualquiera, la gráfica tiene que estar acá arriba, del 0 al 1 la gráfica tiene que estar por acá abajo, del 0 al menos 1 la gráfica tiene que estar por arriba, y del menos 1 a menos infinito tiene que estar por abajo. Así determiné el signo de la función. Bien. ¿Qué hago ahora? Voy a ver si existen los límites laterales en esos puntos de discontinuidad. ¿Está? Yo lo que tengo que hacer es calcular el límite en los extremos del intervalo. ¿Por dónde empecé? Empecé por los puntos de discontinuidad. Después, ¿qué me queda? Calcular los límites cuando x tiende a menos infinito y el límite cuando x tiende a más infinito. ¿Dónde tengo que calcular los límites? En los extremos del intervalo. Bueno, este extremo que es el menos 1, este extremo que es el 1, el menos infinito y el más infinito. ¿Por dónde empecé? Por los extremos casualmente son de discontinuidad. Y fíjense, hay algo que me dice, no siempre pasa, normalmente, en los puntos de discontinuidad, en menos 1 y 1, normalmente donde la función no está definida, seguro que hay una asíntota vertical. ¿Está? Entonces lo vamos a comprobar. Calculo el límite en menos 1, cuando x tiende a menos 1, hago la cuenta, reemplazo, no hay indeterminación, fíjense que no hay indeterminación, me queda menos 1 al cubo, menos 1,
1, negativo al cuadrado 1, menos 1, 0, menos 1 sobre 0, ¿cuánto? Menos infinito. ¿Qué relación tiene este valor del límite calculado menos 1 con respecto a las asíntotas? Que si daba el límite en un punto más o menos infinito, en ese punto, en el menos 1, hay una asíntota vertical. Se pasaba en asíntota. Ahora, ¿qué hago? Analizo los laterales en menos 1 y veo qué pasa. Cuando analizo el lateral en menos 1 por izquierda, hago toda la cuenta, menos 1 por izquierda, a ver, menos 1 por izquierda. Esto siempre trae líos. Menos 1 por izquierda, acá tengo el menos 1. ¿Está bien? Menos 1 por izquierda, estoy por acá. ¿Está bien? Quiere decir que estoy en el orden del valor menos 1, infinitos ceros, 1. Pero recuerden que este número, el menos 1, infinitos ceros 1, por alejarme del menos 1 hacia los menos infinitos, es más chiquito que el menos 1. Este valor que parece más grande es más chiquito que el menos 1 porque es negativo. En valor absoluto, este número es más grande en valor, porque el valor absoluto de menos 1, infinito ceros 1 es 1, infinito ceros 1. Pero ¿qué pasa? Cuando lo elevo al cuadrado, este número, ¿está? Me queda un número positivo, porque es negativo por negativo. Pero, ¿qué pasa? Como es en valor absoluto mayor que el 1, me va a quedar un número positivo mayor a 1. Si ustedes agarran la calculadora y hacen menos 1,0001 y lo multiplican o lo elevan al cuadrado, van a fijarse que les va a dar 1,0001. Por lo tanto, este número es mayor que 1. Cuando lo reste con 1, su diferencia es 0 positiva. Arriba, menos 1. 0 positivo, menos. Quiere decir que cuando me aproximo, acá tengo la asíntota vertical, en menos 1. Cuando me aproximo por izquierda, el valor de la función tiende a menos infinito. Quiere decir que se va a ir para abajo. Sigo. Paso a la otra página. Ahora hago lo mismo. Analizo qué pasa con menos 1 por derecha. Menos 1 por derecha, hago todas las cuentas. Menos 1 por derecha, lo elevo al cuadrado. Y acá viene la cuestión. Menos 1 por derecha. Acá tengo el menos 1. Menos 1 por derecha, menos 1 por derecha es menos 0, infinito 9. Negativo. ¿Está? En valor absoluto es un número menor a 1. Cuando lo elevo al cuadrado, ¿dónde estoy? Acá, perdón. Cuando lo elevo al cuadrado, este número me queda un número positivo próximo al 1, pero más chiquito que el 1, porque es un número menor a 1. Su cuadrado es un número menor a 1. Negativo me queda positivo. Entonces, este es menor a 1. Cuando le resto 1, la diferencia es negativa. Por lo tanto, negativo dividido negativo me está queriendo decir que cuando me aproximo a menos 1 por derecha, la función tiende a infinito. Si acá estaba la asíntota vertical, esto se va para arriba, para los positivos. ¿Vamos bien? Bueno, listo, ya analicé en menos 1. Ahora analizo en 1. X tendiendo a 1. Hago toda la cuenta y me vuelve a dar infinito. ¿Qué relación existe cuando el límite en un punto me da infinito? Con respecto a las asíntotas, que hay asíntota vertical. ¿En dónde? En ese punto. Existe asíntota vertical,
se llama x igual a 1. Calculo los laterales. Vamos con los laterales. Lateral por izquierda. Menos 1 por izquierda. Menos 1 por izquierda. Perdón, menos 1 no, 1. 1 por izquierda y por derecha. 1 por izquierda, 1 por izquierda. Estamos en el orden del 0,999. Infinitos 9. Recuerden que ahora el 1 es positivo. ¿Está? Entonces tengo 1 por izquierda al cuadrado, me queda 1 con valores próximos al 1, pero más chiquitos. Entonces, 1 al cubo, 1, 1, esta diferencia es negativa. ¿Por qué? Porque este valor es menor a 1. ¿Cuánto me da? Menor a 1. 0, infinitos 9. Menos 1, estoy en el orden del 0 negativo. Hago el cociente y ¿qué me dice? Que tiende a menos infinito. Por lo tanto, en 1 por izquierda, si en 1 hay una asíntota vertical, en 1 por izquierda tiende a menos infinito. ¡Wow! Se va para abajo. ¿Está? Hago la misma cuenta con 1 positivo y bueno, y tiende a más infinito. Por lo tanto, del otro lado se va para arriba. Muy bien. Ya analicé las dos. Voy a calcular a ver si existen horizontales o no verticales, como las llaman ahora. ¿Qué relación con las asíntotas tiene? Tiene que si el límite tendiendo a más infinito y tendiendo a menos infinito me dan un número finito, L pertenece a los reales. ¿Está? Si me da un número finito significa que hay una asíntota horizontal. Si no me da un número finito, que me da más y menos infinito, como pasa acá, me está queriendo decir que no hay asíntota horizontal. No existe asíntota horizontal. ¿Cómo sé que me da más o menos infinito? Resuelvo el límite. ¿El límite a qué tiende? A infinito. ¿Puedo utilizar las reglas del cálculo del límite? Sí. ¿Qué tengo? ¿Un cociente de qué? Polinomios. ¿Puedo tomar los términos principales? Sí. ¿Cuáles son? X al cubo en el numerador, x al cuadrado en el denominador. ¿Puedo dividirlo? Sí. Lo divido. ¿Qué me queda? X. Si x tiende a infinito, por lo tanto ese límite es infinito. ¿Qué me está queriendo decir? Que no hay asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque para que existiera asíntota horizontal me tenía que dar un número real. Analizo con x tendiendo a menos infinito y veo que pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué analizo los dos? Porque puede ocurrir de que con x tendiendo a infinito me dé infinito y no haya una asíntota horizontal. Pero también me puede ocurrir que cuando analizo para x tendiendo a infinito, no me dé infinito, me dé un número. Entonces quiere decir que para un sector de la gráfica no hay asíntota horizontal y para el otro sector de la gráfica sí. Eso puede pasar. En este caso, los dos me dieron infinito, por lo tanto, ni para infinito ni para menos infinito hay asíntota horizontal. Si yo tengo una función para x tendiendo a infinito no hay, y para x tendiendo a menos infinito hay. No sé, por ejemplo por acá. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Como no hay asíntota horizontal, obviamente tengo que pasar a la que le sigue. Si yo encontrara asíntota, existe Ojo, ojo, Fer, que te estás tildando y te tildaste recién. Y ahora oblicua. estás tildado. ¿Me escuchaste? Fer. ¿Estoy bien ahí? ¿Estoy bien Sí, ahí? sí. Sí, te escucho. No, que justamente te ¿Se habías escucha tildado ahora? 2 veces. ¿Estás Ok, tildado está bien. ahora o Lo que les decía descansado? lo que les decía anteriormente era lo siguiente. Vuelvo a repetir por si no quedó, si quedó entrecortado. Que cuando analizo las asíntotas horizontales, tanto para infinito o para menos infinito, si yo encuentro que no existen, porque me da infinito o menos, la oblicua, por un lado. Por otro lado es, si
estudiando para infinito me da infinito, y estudiando para menos infinito me da L, me da un real cualquiera, eso puede ocurrir. Quiere decir que para determinados valores infinitamente grandes no hay asíntota horizontal, pero sin embargo sí, bien digo horizontal, pero sin embargo para x tendiendo a menos infinito hay, porque este número, en vez de darme menos infinito, me dio otro número. Entonces, ¿cómo sería en la gráfica? Bueno, en la gráfica sería, imaginemos que tenemos los ejes acá, no hay así. Te perdemos, Asíntota horizontal. ¿Hola? Bueno, por las dudas, chicos, ¿entendió lo que dijo con respecto a la asíntota horizontal que terminó marcando? Porque te perdimos de vuelta. Bueno, ¿Sí? y para todos los que están acá, y para todos los que están a menos infinito, hay. Entonces, en valores positivos grandes no hay, pero en valores negativos pequeños sí hay. Eso puede ocurrir, y eso va a depender de esto, de lo que me dé acá y de lo que me dé acá. Y por supuesto al revés también, puede ser. Puede ser que para valores positivos en los demás. Seguramente lo que quiso decir, repetir? al revés, cuando x tiende a infinito, podría haber dado un número finito, y para x tendiendo a menos infinito, que les dé un finito o menos infinito. A eso se refería cuando se colgó al revés. ¿Te colgás? ¿Sigo? ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, internet está así, en todos lados. Está bien, avísenme, eso sí. Bueno, si no, lo vuelvo a repetir. Cuando yo estudio para menos infinito y para más infinito, si el límite me da infinito, significa que no hay horizontal. X tendiendo a menos No. infinito, debe es. ¿No qué? Ahí me perdí yo. ¿Qué querías decir? ¿Pero se cortó o no se cortó? Sí, se cortó, pero no sé qué quisiste decir porque no pude seguirte el hilo. Estaba repitiendo lo mismo que dijiste. Ah, bueno, listo. Listo. Bueno, listo, ya está. Listo, no me interrumpas. Sigo. ¿Cómo te cortás? ¿Qué me decís a mí? Encima mi culpa. Va, ya va. Bien. ¿Me siguen escuchando o se corta? Se te corta, pero no dijiste nada. Seguramente me estabas criticando a mí. Dale, seguí. No, dije que vamos a estudiar la oblicua, dije. ¿Se sigue cortando? Ah, ¿ves? No se te escuchó eso. Vamos a estudiar la oblicua. Dale. Bueno, ok. Entonces, ahora pasamos a estudiar cuando no existe asíntota horizontal, depende el tramo. En este caso, no hay asíntota horizontal para x tendiendo a infinito y no hay asíntota horizontal para x tendiendo a menos infinito. Entonces, hay que pasar a estudiar directamente a ver si existen oblicuas. ¿Qué pasa? Cuando estudiamos las oblicuas, o no verticales, como las llaman, hay que referirse a la expresión de la recta mx más b. Y para eso hay que calcular el valor de m, que se denominaba pendiente, y el valor de b, que se denominaba ordenada al origen. Y para eso hay que calcular el siguiente límite. M lo calculamos como el límite de 1 sobre x por f de x. Y yo acá ya me anticipé, porque como sé que no hay para una ni para otra, es decir, no hay para ningún tramo para los x mayores tendiendo a infinito o para los x tendiendo a menos infinito, voy a calcular uno solo, que es calculando el módulo de x tendiendo a infinito. ¿Está? Esto se puede hacer. Esto ustedes lo van a ir dando, a medida que hagan ejercicio de esto se van a ir dando cuenta para ahorrar camino, para no repetir dos veces lo mismo, porque en este caso me da exactamente igual. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo f de x. 1 sobre x es la expresión que está delante, f de x, ¿quién es? X cubo sobre x cuadrado menos 1, que es un producto de funciones. Multiplico numeradores,
¿no? Es un producto de fracciones, digamos, de funciones racionales. Al 1 lo multiplico por x al cubo, me da x al cubo, y a x lo multiplico por el cuadrado y por el 1. Propiedad distributiva, me queda x al cubo menos x. Resuelvo este límite. Como x tiende a infinito, ¿puedo utilizar cociente de polinomios? Exactamente, no hay ningún problema. Entonces, me queda x al cubo dividido x al cubo. ¿Cuánto me da esto? 1. Quiere decir que, como me dio un número finito, el límite este, significa que existe oblicua. Si acá me hubiese dado infinito, significaba que tampoco había oblicua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya sé que la pendiente de esta recta es 1. ¿Qué me falta calcular? La ordenada al origen. ¿Cómo calculo la ordenada al origen? Bueno, tengo que recordar la expresión para poder calcular la ordenada al origen. La expresión para poder calcular la ordenada al origen es que el límite de, en este caso vuelvo a repetir, utilizo el valor absoluto de x porque me da lo mismo para los dos, es la función que yo tengo, menos m, que es el valor obtenido anteriormente, es decir, la pendiente multiplicado por x. ¿Está? ¿Qué me quedó acá? Una resta de fracciones. Común denominador, x al cuadrado menos 1. X al cuadrado menos 1 dividido x al cuadrado menos 1 me da 1. Por x al cubo, x al cubo. Menos. Acá debajo de este hay un 1. Entonces me queda x al cuadrado menos 1 dividido 1, x al cuadrado. Menos 1. Por menos 1x. Menos 1x. Hacemos las cuentas. Separo en términos. Separo en términos. X al cubo. Menos 1x por x al cuadrado. Menos 1x al cubo. Menos 1x por menos 1 más x. Este es el límite que tengo que resolver. Simplifico este con este. ¿Qué me quedó? X sobre x al cuadrado. ¿Está? ¿Qué me quedó? Simplifico. 1 sobre x. ¿X a qué tiende? A infinito. 1 sobre x, ¿cuánto me da? 0. Quiere decir que la ordenada al origen es 0. ¿Qué es lo que hago? Reemplazo. Por lo tanto, obviamente, ¿no? Al darme 1 la pendiente y al darme 0 la ordenada al origen, existe oblicua. Reemplazo 1 por x más 0, y en definitiva me da que tengo una asíntota oblicua que se denomina en forma general igual a x. Esto es todo lo analítico. Todo lo analítico. Ahora viene todo esto que hice en cuentas, pasarlo al gráfico. Y acá viene el gráfico. Y ahora lo vamos a agrandar. Y yo se los voy a ir mostrando a medida que vamos recordando los pasos. Esto es lo que me da. Primer paso. ¿Se acuerdan ustedes? El dominio. ¿Dónde no estaba definida la función? En menos 1 y en 1. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto les había dado el punto de intersección de los ejes? Tanto el eje X como el eje Y. ¿Dónde le había dado? En el 0. Muy bien. Habíamos calculado los signos. De menos infinito a menos 1 me daba toda negativa. Todo por acá abajo. ¿Dónde más me daba negativa? De 0 a menos 1. Todo por acá abajo. ¿Dónde me dio que era positiva? De menos 1 a 0. Todo positivo acá. En ese intervalo. ¿Dónde me dio también que era positiva? En todo el intervalo, de 1 en adelante. Todo por acá. Hicimos las cuentas para calcular los límites en los extremos y me determinó que la función en x igual a menos 1 tenía una asíntota vertical. Acá está la asíntota vertical en menos 1. Esta línea de puntos. ¿Qué me determinó cuando estudiaba en 1? Que en la x igual a 1 también había una asíntota vertical. ¿Dónde está? Acá. ¿Qué me determinaron los laterales?
Los laterales me determinaron que cuando yo me aproximaba a -1 por izquierda, la función se iba para abajo. Cuando a -1 por derecha, la función se iba para arriba. ¿Por qué? Para arriba. Cuando digo para arriba, para abajo, se iba para menos infinito y se va para más infinito. Cuando me arrimaba a 1 por derecha el lateral me daba infinito. 1 por izquierda lateral, ¿cuánto me daba? Menos infinito. Cuando tendía a infinito, ¿cuánto me daba? Infinito. Cuando tendía a -1, a menos infinito, perdón, ¿cuánto me daba? Menos infinito. Bien, esa combinación, ¿qué determina? Toda esta gráfica. Borro. Y de esa manera pude dibujar lo que me daba. La gráfica de esa función. Y esta es la gráfica. Si yo quiero comprobar todo esto y manejan el GeoGebra, el GeoGebra les va a ayudar a ustedes a resolver, les va a dar los resultados. ¿Está bien? Es decir, ¿Puedo hacer si una ustedes... aclaración antes de que te vayas? Bueno, ahí está, también. Más que nada para que prestes atención, Sí. una alumna que había preguntado si les da para graficar los puntos de discontinuidad. A ver, capaz no les plantean con el nombre graficar este punto de discontinuidad, pero Clasificarlo, decís vos. No, graficar. El graficar, si es graficarlo, hay que graficarlo siempre. Graficarlo grafica siempre, en realidad. Las asíntotas que en el ejercicio de -1, las verticales estoy hablando, las asíntotas verticales x igual a -1 y 1, justamente esos son puntos de discontinuidad en la función. Entonces, por más que a vos no te digan graficar tal punto de discontinuidad, a la hora de hacer el gráfico, la vas a hacer igual. Perdón, Ahora se lo explico con casualmente se lo explicaba sí, con esto. dale. Bien. Si ustedes quieren graficar y saber una idea de lo que da esta función sin hacer las cuentas, el GeoGebra se lo permite hacer. Pero a ustedes le van a pedir que lo justifiquen algebraicamente para que les dé esos resultados. Entonces, fíjense. Voy a calcular el dominio. El dominio yo hago clic así y ya me lo da el GeoGebra. ¿Está? A ustedes les va a dar la respuesta, pero ustedes se tienen que dar cuenta por qué. Entonces, para justificar esto, lo que tienen que escribir es que... ¿A dónde está? Me fui del otro lado. Que x al cuadrado menos 1 tiene que ser distinto de 0. Y resolver esta desigualdad. Y en base a eso, ni -1 ni 1. Si yo quiero saber cuáles son los puntos de discontinuidad, en base al dominio ya lo saqué. Son el -1 y el 1. Si yo lo quiero asociar con la gráfica, lo marco. Digo, no, fíjense, ven, acá aparece. Y esto es lo que vos decías. Todos los puntos de discontinuidad hay que marcarlo en la gráfica. Y acá aparece el otro. ¿Está? Entonces yo tengo parte de la gráfica. Voy a la intersección con los ejes, que era el tercer ítem que yo venía haciendo. ¿Y dónde me da la intersección con los ejes? Me dan el 0, 0. Pero el GeoGebra me lo determina. La gráfica de esto estaba acá. En el paso anterior. ¿Está? ¿Me siguen? Todo esto estaba en esta hoja o en la anterior, no me acuerdo cuál era, vamos a ver si lo en la anterior. Estaba acá, en esta cuenta. Vamos a borrar todo este mamarracho. Estaba acá. Esto, el GeoGebra me lo hace. Esto lo tengo que hacer yo. ¿Está? La versión de Lo GeoGebra que marco. estás usando es la de siempre, ¿no? Sí, lo marco. Sí. Ahí. ¿Está bien? Voy a los signos. El GeoGebra me dice dónde es positivo y negativo. Me dice que es positivo en -1, 0 y en un infinito. Yo lo tengo que calcular. ¿A dónde lo tengo que calcular? Y acá. Tengo que averiguar cuál es. Vamos a borrar todo este cambalache. Acá.
Yo lo tengo que averiguar. ¿Cómo lo averiguo? Recuerden, averiguándolo, fíjense, a mí se me forma un intervalo del -1 para allá. ¿Está bien? El signo, ¿cómo lo analizo? Buscando un punto del intervalo. Se me forma otro intervalo acá. Vamos a cambiar el color. Otro intervalo acá. Acá hay otro intervalito de -1 a 0. Vamos a otro color. Otro intervalito acá. Acá hay otro. Y por supuesto, en definitiva, con esos puntos singulares y con los puntos de, ¿cómo es? De intersección con el eje X, tengo 4 intervalos. 1, 2, 3, 4 intervalos. ¿Está? Acá me faltó agregar uno. No importa. Todo esto en la cuenta. Voy a las asíntotas. Marco las asíntotas. Me dice que hay 2 asíntotas. -1 y 1. Fenómeno, muy bien. El GeoGebra me lo determina. ¿Cómo lo justifico yo? Bueno, casualmente acá. Borro tecambalache. Y digo, ¿qué pasa en X tendiendo a -1? Me da infinito, tengo asíntota vertical. ¿Estamos? ¿Qué pasa en X tendiendo a 1? En X tendiendo a 1, ¿qué pasa? Tengo asíntota vertical. Me voy al GeoGebra otra vez y me da eso. Asíntotas no verticales. Me da I igual X. ¿Dónde voy yo? ¿Cómo hago para justificar todo eso? Y me tengo que ir a todo lo que hice anteriormente. A todo esto que tenía acá. Primero mostrar que no hay verticales porque me dan infinito y menos infinito, y después calcular la oblicua. Una vez que tengo todo eso, lo justifico. Las dibujo. Ahí aparecen. ¿Está? ¿Y ahora qué hago? Y bueno, analizo todas las condiciones. Analizar todas las condiciones, el GeoGebra hago gráfica y me da la gráfica. ¿Está? Otro ejemplo. Otro ejemplo que está tomado de los ejercicios de ustedes, que es el 4D. A ver si me lo cargan. Ahí me lo cargo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Lo ven? Este es el 4D. El dominio, yo hago dominio y ya me lo tira. Son todos los reales menos el 5. Perfecto. ¿Por qué? Porque x menos 5 tiene que ser distinto de 0. Entonces, si x menos 5 tiene que ser distinto de 0, x tiene que ser distinto de 5. Punto de discontinuidad, obviamente, x igual a 5. Lo marco en la gráfica. ¿Dónde está? ¿Lo ven acá? ¿Acá abajo? ¿Lo ven? Está pinchada. Intersección con el eje X. Fíjense, miren. Me da 2 puntos de intersección. -1, 0 y 3, 0. Lo marco. El primero, 3, 0. Y el de al lado, -1, 0. Esto lo corro un cachitito más para acá, así lo puedo marcar. Ahí está. Me da 2 puntos de intersección. Todas estas cuentas, ¿dónde salen? El GeoGebra me lo hace en computadora. Ustedes lo tienen que calcular. Intersección con el eje Y. Fíjense. Me da una intersección. 0, o sea, el punto 0, 0, 6. Lo marco. Lo tengo ahí. ¿Ven? Voy a las asíntotas verticales. ¿Existe? Sí. X igual a 5. ¿Por qué existe? Porque seguro. ¿Por qué? Porque en 5 hay una discontinuidad. No verticales. También. Quiere decir que no hay horizontales. ¿Está? Fíjense, porque la que me tira es igual a X más 3. No hay horizontales. O sea que cuando calculen el límite para más infinito y para menos infinito, les va a dar distinto. Les va a dar infinito o menos infinito, no se queda. Las dibujo. Ahí tenemos las 2 asíntotas. Me olvidaba, los signos. Me voy a los signos. Me dice que es positiva del intervalo -1, 3 y 5 más infinito. -1, 3, -1, 3. En este intervalo, la función es positiva. Acá, lo marco. -1, 3. Acá es positiva. Y de 5 a infinito también es positiva. De acá para allá es positiva. Quiere decir que va a estar por acá arriba. En alguna parte va a estar. Y negativa me dice que es de -1, de menos infinito a -1, de
menos infinito a menos 1 va a estar por acá abajo. ¿Y de dónde más? De 3 a 5. Acá está el 3 y acá está el 5. De 3 a 5 va a estar por acá abajo. ¿Está? Muy bien, tengo todos los datos ya. ¿Qué hace el GeoGebra ahora? Con todos los datos que me tiró, le digo que la grafique. Y ahí me la grafico. ¿Es negativa? Es negativa, fíjense. De menos infinito a menos 1, ¿es negativa? Sí, está abajo. De menos 1 a 3, de menos 1 a 3, ¿es positiva? Sí, está por arriba, fíjense. Acá está la curvita. De 3 a 5, ¿de 3 a 5 es negativa? Sí, acá está la dibujita. De 5 a infinito, de 5 a infinito es positiva, está acá arriba. Y obviamente los laterales no los estudiamos, pero cuando me aproximo al 5 por derecha, al 5 por derecha, es decir, al 5 más, fíjense que esto, el límite, seguramente les da infinito. Y cuando me aproximo a 5 por izquierda, 5 por izquierda, el límite seguramente le da menos infinito. Este estudio, en cuanto a en los alrededores de la asíntota, hay que hacerlo para saber para dónde va. Si va para arriba o para abajo. Bueno. A ver. Con esto finalizamos lo que es el estudio esquemático. Lo que es, en definitiva, un croquis. Un croquis de lo que sería la gráfica de la función. Estos está loquita. ¿Cómo es? Agustina, te voy a pedir que te silencies porque el ruido me parece que viene por, no sé si sos vos, pero porque hay 2 personas que no están muteados. Si pueden silenciarse, se los voy a agradecer, porque interfieren en la clase. Sí, Fer. Bueno, les decía... No, igual ya termina, no te preocupes. Ya terminamos, los temas ya terminamos. Estos 2 ejercicios, los links de estos 2 ejercicios los vamos a cargar en sitios para que los tengan y para si haciendo las cuentas le dan lo que la máquina tira, ¿está? Y bueno, y con esto prácticamente esta es toda la clase de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Y